Las escenas del triunfo avisoraban el futuro. Él al frente, descubierto, viajaba sobre un tanque colmado de fusiles y de pueblo. Pueblo barbudo con olor a pólvora y a montaña. Pueblo en las calles, extendiendo las manos en abrazos, reafirmando un vínculo ya establecido para toda la vida. Frente al imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, aquí estamos, a 90 millas de esa potencia. Cuba está cometiendo y continuará cometiendo, no lo dude nadie, el pecado de existir. Pilar del pensamiento militar de Fidel, de su táctica y estrategia. Con el pueblo todo, ha dicho, sin el pueblo, nada. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. A Girón de nuevo con las armas y con el pueblo para alcanzar la victoria. Bahía de Cochinos, una tranquila ensenada con playas de arena, rodeada por exuberantes manglares, protagonistas de una variada vegetación de ciénaga. Sus comunidades laten a la vida como cualquier ciudad. Un humedal que fue escenario de una de las páginas más heroicas de la historia contemporánea americana. Fidel tuvo la sapiencia de que había que eliminar la invasión norteamericana en el menor tiempo posible, porque se estaba en juego la continuidad del proceso revolucionario cubano y, más que eso, los destinos de la revolución latinoamericana. Si los norteamericanos desembarcan en Girón, las tropas norteamericanas, y logran ocupar el país, la historia de América hubiera sido otra. La historia de Cuba inevitablemente hubiera sido otra. En Playa Girón, Fidel colocó las simientes de lo que años después resultaría la base de su acabado concepto de la guerra popular. Coincidieron en momentos y con misiones diferentes el ejército rebelde, la policía y unas nacientes milicias integradas por mujeres y hombres, representantes de toda la sociedad. De la población surgieron voluntarios que proveían de agua y alimentos, médicos y enfermeras que en una activa retaguardia aliviaban el dolor de las heridas. Fue la demostración de la guerra de tropos, donde todos fueron a combatir ahí por el socialismo, pero además con una concepción táctica del empleo de las armas que permitió derrotarlo en esas condiciones. Fidel y su pueblo, defendiendo ideas con las armas, derrotaron al imperialismo yanqui por primera vez en América. En menos de 72 horas, los cubanos vencieron a más de 1.500 mercenarios entrenados por el imperialismo norteamericano. El propósito era ocupar una porción del territorio y establecer un gobierno provisional. Inmediatamente solicitarían la intervención armada de Estados Unidos. Pero lo más importante de Playa Girón, y de eso se percató el comandante en jefe, no fue lo que ocurrió en Girón, sino lo que no ocurrió gracias a la previsión del comandante en jefe. Porque detrás de la brigada mercenaria de los
mercenarios cubanos estaba una formación militar norteamericana con infantería de marina y la escuadra formada, listas para el desembarque en Playa Girón. Un pensamiento militar y unos ideales enriquecidos desde muy joven con el conocimiento de la historia universal en las diferentes etapas de la humanidad. Por lo tanto, estamos ante una persona que asume todas las experiencias de carácter histórico, porque él, desde la perspectiva de la experiencia histórica, toma el conocimiento histórico para tomar decisiones y establecer estrategias políticas y militares. Tomaría de la intransigencia y el no rendirse jamás de Antonio Maceo, eternizado en los mangos de Baraguá con la protesta repetida tantas veces en la historia cubana de continuar la lucha. Aprendió Fidel cuánto debilita en la guerra la desunión. Reeditó la proeza mambisa de llevar la guerra de las montañas al llano, de oriente a occidente. Tomó de la organización militar y de la estrategia guerrillera del generalísimo Máximo Gómez, quien aterrorizaba al enemigo desde que en los llanos de Pinos de Baire, con unos pocos hombres, hizo su primera carga al machete. Pero no hay dudas que la mayor huella en su pensamiento la dejó José Martí, el hombre que al tomar su caballo decidía entre la libertad y la opresión, entre la vida y la muerte, y como jefe de la Revolución Cubana defendió sus ideas en la primera línea de combate. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Por todo ello, en Presidio, en su alegato La historia me absolverá, afirmó que Martí era el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Una acción con la complejidad de que fue concebida en Occidente para realizarla en el oriente del país. Ello obligó a un complicado traslado de armas y de hombres previamente entrenados. Contaba para el éxito con el secreto en que fue planificada, con la sorpresa y con la fuerza incalculable que confieren al combatiente la defensa de los ideales. Tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. En tierras mexicanas, también en secreto, reunió hombres y armas, organizó prácticas de tiro como parte de un entrenamiento militar para enfrentar la vida en las montañas. Fidel planificó la expedición y también la estrategia que debían seguir los revolucionarios en Cuba para distraer a las fuerzas de Batista y facilitar el desembarco y el ascenso a la Sierra Maestra de los nuevos guerrilleros. Despliegue de la lucha de masas a partir de la unidad. Por ello, durante la etapa insurreccional, logró aglutinar todas las organizaciones en torno al 26 de julio. Con manifiestos, proclamas, boletines y la radio rebelde, mantenía informado al pueblo de la marcha de la guerra y del programa de la revolución. Fueron creadas células clandestinas en centros de trabajo y grupos de acción y sabotaje en las ciudades. Estableció que la lucha guerrillera, bajo su mando, la asumiría el ejército rebelde. En la Sierra Maestra creó las columnas y los frentes guerrilleros, y a la cabeza de cada tropa colocó a hombres que él distinguía como jefes revolucionarios de combate. Personas con cualidades para el mando y con habilidades para conducir a la tropa hasta vencer.
desarrolla su pensamiento militar no a partir de estudios académicos en escuelas militares, sino a partir de una estrategia revolucionaria. Y es precisamente la concepción, él lo ha repetido y lo ha dicho claramente, que una estrategia revolucionaria no puede concebirse con los rígidos pensamientos, un rígido pensamiento militar académico. Y por eso nos ha llamado siempre a no tener pensamiento académico, sino un pensamiento revolucionario que conduzca a ese pensamiento militar. Y con el respeto ganado por el ejército rebelde, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bajo la autoridad de un ministerio creado el 16 de octubre de 1959. Días después, las Milicias Nacionales Revolucionarias, con destacamentos de obreros para defender los centros laborales de los sabotajes. El pueblo aprendía a leer y a escribir y a la vez aprendía a manejar un fusil. Por períodos iba voluntario a la zafra azucarera y también arriesgaba su vida combatiendo a los bandidos en el Escambray. Fidel aprobó la creación de centros de formación y superación de oficiales. Fueron estructurados los ejércitos en las regiones geográficas, indispensables para la formación de lo que se conoce como Fuerzas Armadas Regulares. El pensamiento militar de Fidel desarrolló el pensamiento militar de los principales jefes de las FARC, una organización a la que se sumarían personas de los más variados oficios que se iniciaron en la defensa como milicianos o en el también creado servicio militar. Nacieron las escuelas militares en diferentes niveles de enseñanza y las academias militares para perfeccionar la preparación táctica y estratégica de los oficiales. En cada jefe político y militar de cualquier nivel, en cada soldado individual, hay un comandante en jefe potencial que sabe lo que debe hacer y en determinada situación cada hombre puede llegar a ser su propio comandante en jefe. Tienen total vigencia en las Fuerzas Armadas principios militares que Fidel aplicaría en la etapa guerrillera. Por ejemplo, conocer el terreno que pisa la tropa. Cuando un alumno comprende por qué Fidel tuvo tanta convicción en el momento en que las situaciones fueron más difíciles, cuando un alumno comprende que es porque él tenía pensado que al final ese esfuerzo iba a revertirse en la movilización de todo el pueblo, entonces ese alumno empieza a comprender que él no puede estar situado en una región determinada, defendiendo una región determinada y no tener en cuenta que ahí hay un médico de la familia, hay un campesino, hay una vaquería, no tener en cuenta que ahí hay estudiantes, que ahí hay hombres y mujeres que pueden contribuir mucho y más incluso que hasta sus propias ideas netamente militares a la defensa de ese territorio. Academia de las FARC, General Máximo Gómez. Fidel la creó hace 50 años, cuando apenas daba sus primeros pasos la revolución. Con el enigmático nombre de Punto Cero, le llamaban al primer lugar donde radicó, en un céntrico barrio de La Habana. En ella alcanzaron el título de graduados jefes principales del ejército rebelde. Sus primeros profesores, oficiales soviéticos, que se servían de un traductor para impartir las clases y formaban a la vez a los profesores cubanos. Hoy la institución exhibe un claustro de excelencia, con sofisticados medios de enseñanza que permiten la práctica de la teoría en la propia academia y aplican experiencias militares universales como paso previo al entrenamiento más cercano a lo real, que son las maniobras. En todas las instituciones educacionales de las FARC, la ciencia y la técnica se convierten en aliadas para aplicar el conocimiento del arte militar y la práctica en el uso del armamento. Programas informáticos, corazón de los llamados simuladores, permiten a los estudiantes protagonizar experiencias militares, revivir batallas con la práctica virtual y a la vez profundizar en el concepto popular que sostiene el pensamiento militar cubano y en especial el pensamiento militar de Fidel.